Buenas noches, hoy estaremos hablando de un análisis financiero muy básico, pero muy importante. Y cuando digo muy básico, el norte de la asignatura no es análisis financiero. Sin embargo, sí es importante hacer algún análisis en los proyectos, así sea pequeño. Y estaremos hablando de lo que es el punto de equilibrio, el análisis Dupont y el análisis de rentabilidad. Vamos a empezar por el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? En palabras sencillas es ese punto donde lo que yo vendo ni me genera ganancias, pero tampoco me genera pérdidas. Ustedes lo ven ahí en la gráfica. Está el punto de equilibrio, que este es el volumen de ventas y estos son los ingresos. Ahí me quedó cortado, pero esos son los ingresos. Perdón, la cantidad de dinero. Entonces, recuerden que ya hemos hablado anteriormente de lo que son costos fijos, costos variables, ¿no? Entonces, sin importar si yo vendo o no vendo, vendo mucho, vendo poco, los costos fijos van a seguir siendo exactamente los mismos. Pero los costos variables, como su nombre lo indica, van a ir aumentando a medida que va aumentando la cantidad vendida. Y asimismo los ingresos. Se espera que haya un punto en el que se encuentren esos ingresos totales con costos totales, y ese es el punto de equilibrio. De ahí para atrás, es decir, si vendo menos, estoy generando pérdidas, y de ahí en adelante estoy generando utilidades, y por supuesto entre más venda, mayor utilidad. ¿Para qué nos sirve hallar el punto de equilibrio? Ya anteriormente ustedes han presupuestado cuánto estiman vender cada año, cada periodo. El punto de equilibrio me sirve para saber, primero, estoy vendiendo por encima, y hay que decirlo, si por alguna razón las ventas que yo presupuesto se encuentran por debajo del punto de equilibrio, ni siquiera tengo que ponerme a presupuestar estados financieros, calcular criterios eh, para evaluar el proyecto. Simplemente pues ya estoy generando pérdidas. Pero adicionalmente me sirve para saber qué tanto la empresa está en capacidad de soportar pérdidas, perdón, de soportar una disminución en las ventas sin incurrir en pérdidas. Ya iremos viendo. Recuerden que ya habíamos visto esta ecuación, ¿no? Donde si yo quiero hallar el punto de equilibrio en cantidades, cuántas unidades voy a vender, yo tomaba los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y podríamos hacer un ejercicio académico muy sencillo. Yo les doy un precio, un costo de venta, los costos fijos, pero resultaría poco práctico. ¿Por qué? Porque primero, la gran mayoría de proyectos de ustedes no maneja solo un producto. Y segundo, si nos vamos a empresas grandes, pensemos en Colombina, Nutresa, Bimbo, una ferretería, que manejan cientos y a veces miles de productos, que todos tienen distintos precios, distintos costos. ¿Cómo hallaríamos ese punto de equilibrio? Aclaro, a nivel interno y operativamente esto sí se hace para cada producto, y cada una de las empresas que les mencioné, y cualquiera con un modelo de negocio que maneje muchos productos, hallará este punto de equilibrio y hará otro tipo de análisis, producto por producto, marca por marca, línea por línea. Pero aquí no nos interesa un análisis detallado de cada uno de los productos, sino en general. En este momento estamos hablando del proyecto y de los estados financieros en general. Entonces este punto de equilibrio no lo vamos a hallar. No lo vamos a hallar en cantidades,
sino en volumen de ventas. En volumen de ventas totales, que por supuesto va a ser un aproximado. Claro, depende de qué producto vendo más, qué producto vendo menos. Puede que esas ventas que vamos a calcular de equilibrio tuvieran que incrementarse un poco o de pronto que disminuyeran. Entonces lo vamos a hacer, fíjense que ya no costo fijo sobre precio menos costo variable, sino sobre algo que se llama el índice de contribución. ¿Y qué es el índice de contribución? Ustedes tienen ahí precio menos costo variable sobre el precio. Pero volvemos a la misma situación anterior. Cada producto tiene un precio diferente, un costo variable diferente. Entonces, ¿tengo que ponerme a hallar el índice de contribución para cada producto? No. Revisemos precio menos costo variable. ¿Qué es? Es la utilidad bruta que me deja cada unidad. Y si yo dividiera esa unidad bruta por unidad sobre el precio de venta por unidad, podríamos decir que estamos calculando el margen bruto, pues, de cada unidad. Y en los estados financieros, que por si acaso creo que no les dije antes, discúlpenme, estaré trabajando con el archivo donde habíamos quedado para iniciar la clase de hoy. Y me iré a la pestaña de flujo de caja libre, aquí donde ya teníamos todo esto calculado. Voy a agregarle aquí un título adicional, análisis financiero. Y vamos a empezar a mirar. Entonces, fíjense que aquí yo tengo mis ventas, mi costo de ventas, mi utilidad bruta, y entonces yo, si tomo esa utilidad bruta sobre las ventas, me va a dar mi margen bruto en cada año. Y eso es lo primero que voy a hacer acá. Voy a tomar del estado de resultados la utilidad bruta dividida las ventas. Ahí está, utilidad bruta sobre ventas. Lo voy a arrastrar. Podría pasar que todos los años tuviera el mismo margen bruto. Una vez más, si pensamos en un ejercicio muy académico, pero en la realidad va a pasar algo como lo que ustedes ven, que va a variar. Y eso que aquí no estamos trabajando moneda extranjera, sino variaría muchísimo más. Pero tengo un margen bruto para cada año, que ese margen bruto lo vamos a asumir como el índice de contribución. ¿Cuáles van a ser entonces mis costos fijos? Una vez más, me voy acá al estado de resultados, voy a tomar los gastos de administración y de nómina, de depreciación no, y mis gastos financieros. Esos van a ser mis costos fijos. Entonces, tomo gastos de administración, gastos de nómina y gastos financieros. Ahí tengo gastos de administración, gastos de nómina y gastos financieros. ¿Por qué no incluyo depreciación, ni amortización, ni provisión? Porque recuerden que es un tratamiento contable. Sí llega a disminuirme la utilidad, pero pues realmente no me afecta la caja, ¿no? Independientemente de lo que yo venda, pues siempre van a estar esos gastos de depreciación ahí. Eso significa que ahora sí puedo hallar mi punto de equilibrio
y pues va a estar expresado en cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, para el primer año, 3.845 millones. ¿No? Yo les decía, podría llegar a darse un poquito más arriba, un poquito más abajo, depende, ¿no? Por ejemplo, aquí presupuestamos para ese año, no sé, vender 36.000 de A, 40.000 de B, 54.000 de C, pero ¿qué pasa si no se dieran en ese orden, sino, no sé, aquí 37.000, 38.000, 60.000? Depende un poco de la contribución de cada uno de los productos a las ventas. Tengo mi punto de equilibrio. Entonces noten, por ejemplo, en el año 1 yo tengo ventas presupuestadas de 8.120 millones y tengo un punto de equilibrio de 3.845. Les decía, me sirve para darme cuenta qué tanto puedo disminuir ventas sin incurrir en pérdidas. Por supuesto, ninguna empresa va a querer disminuir ventas. Pero ¿qué pasa si nos encontramos en una situación como la de pandemia? Que sí o sí tuvimos que cerrar operaciones por meses. ¿Y eso qué hacía? Pues tener que disminuir las ventas, tener que dejar de vender incluso, ni siquiera disminuir en algunos sectores. Y depende de dónde estuviera mi punto de equilibrio, si lo podía hacer sin incurrir en pérdidas o incurriendo en pérdidas. Y eso es lo que sigue aquí a continuación, que se conoce como el margen de seguridad. ¿No? Ustedes ven ahí disminución en las ventas que la empresa puede soportar. Ya tenemos las ventas del punto de equilibrio y aquí tenemos las ventas presupuestadas. Entonces vamos a hallar ese margen de seguridad. Como está aquí en la ecuación. Entonces voy a tomar mis ventas presupuestadas perdón que aquí me confundí. Dije mis ventas presupuestadas menos mis ventas de punto de equilibrio sobre mis ventas presupuestadas. Eso lo coloco en porcentaje. ¿Qué me está indicando ese 52%? Que la empresa podría soportar una disminución de las ventas del 52% sin incurrir en pérdidas. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan conveniente sería un margen de seguridad bajo o alto? ¿Qué margen de seguridad es el indicado? No hay una respuesta única, depende del modelo de negocio, depende de la industria, del país, del contexto político, de muchas cosas. Y lo que sí es cierto es que hay empresas que manejan márgenes de seguridad muy bajos, es decir, no se pueden dar el lujo de disminuir tanto las ventas y funcionan maravillosamente. Y hay empresas con márgenes de seguridad muy amplios y aún así presentan problemas, ¿no? Esto es solo una pequeña parte del análisis. Haría falta involucrar muchísimos más aspectos, pero por lo pronto es algo básico y hay que decirlo, en proyectos sí o sí un factor importante son las ventas. Y puede ser un punto decisivo, como les decía al principio, para incluso antes de todo esto que hicimos acá, antes de presupuestar los estados financieros, ya darme cuenta si vale la pena o no vale la pena. Ahora, hay distintos métodos para hallar el punto de equilibrio cuando hay mezcla de productos, que es lo que yo les decía ahorita. Bueno, y si es una empresa que maneja cientos, miles de productos, una ferretería, un supermercado, lo que se les ocurra. Ahí los dejo simplemente para enunciarlos. Si alguno quiere revisarlos en el libro están.
Pero básicamente el margen de contribución ponderado es, claro, miro la participación que tiene cada producto en el total de ventas, que a la final llegaríamos a calcular el mismo margen bruto. Y asignación de costos fijos, claro, si es una empresa que tiene operaciones en distintas partes, ¿m? Que X producto lo desarrolla en la fábrica A y otro producto en la fábrica B, entonces yo reparto el total de costos fijos de la empresa por cada planta, por cada producto, según cómo se esté manejando el proceso productivo. Pero, ¿qué nos interesa? Esto de acá es básicamente lo que vamos a analizar. Estas son mis ventas del punto de equilibrio y este es mi margen de seguridad. Ahora vamos a pasar con otra parte del análisis financiero que se conoce como el análisis Dupont. Y antes de empezar, recuerden que hablando de gestión financiera tenemos lo que son finanzas de corto plazo, de largo plazo, donde lo que es de corto plazo se centra en lo operativo y lo largo plazo en lo estratégico. Y dentro de las finanzas de corto plazo principalmente tenemos medidas contables orientadas a la productividad y las principales son el ROE y el ROA, ¿m? O la rentabilidad sobre el patrimonio, Return over Equity, y la rentabilidad de los activos, Return over Assets. Y dentro de la gestión financiera de largo plazo, pues ya las medidas no son tanto contables sino financieras y nos centramos en el flujo de caja y las principales medidas son las que hemos venido utilizando, que es el valor presente neto y tasa interna de retorno. Entonces, como medida general de la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio, vamos a utilizar esas dos que están ahí y las voy a calcular. Es más, aquí, perdón, punto de equilibrio. Y ahora aquí le voy a colocar análisis Dupont. Y voy a hallar aquí el ROE y el ROA, ¿no? Entonces voy a tomar para el ROE utilidad neta sobre el patrimonio. Utilidad neta sobre, por aquí tengo total patrimonio. Y lo arrastro. Y el ROA, dijimos que era utilidad neta sobre activos totales. Entonces, utilidad neta sobre, por donde tenemos por acá, total activos. No estoy tomando 2023 o el año cero, porque por supuesto estas son medidas que es importante tomarlas en los periodos en que la empresa estuvo en operaciones, en funcionamiento. Y recuerden que en ese primer año apenas estábamos montando el proyecto. Y lo arrastro. Pero eso no es la identidad Dupont. Parte de ahí. Pero ¿qué dice la identidad Dupont? Ya no solo voy a mirar la rentabilidad que estoy teniendo sobre el patrimonio o la rentabilidad que estoy teniendo sobre los activos, sino voy a descomponerla y voy a ver de qué manera, en el caso de la rentabilidad de los activos, influye una medida financiera que se conoce como rotación de activos. Recuerden que cuando estábamos hablando del ciclo de conversión de efectivo,
habíamos revisado la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, la rotación de proveedores, y habíamos dicho que se pueden hallar rotaciones de muchísimas cuentas. En este caso, ¿qué me representa la rotación de activos? Que se calcula, como ustedes ven, ventas sobre activos totales. Pues qué tan eficiente estoy siendo con la administración de los activos. Y el margen neto, ahí me faltó margen neto, que es utilidad neta sobre ventas. Si ustedes se dan cuenta, al multiplicar ese margen neto por la rotación de activos, debería obtener exactamente lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver. Margen neto, rotación de activos, ya ahorita vamos a ver. Margen neto, entonces tengo utilidad neta sobre ventas utilidad neta sobre ventas y rotación de activos, dijimos ventas sobre activos totales. Ventas sobre total activos, ese no es un porcentaje, dejémoslo así. O no, dejémoslo con 2. Es decir, que si yo multiplico estos dos, me tendría que dar exactamente la misma rentabilidad sobre los activos. Al igual que con la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de activos tiene que ser lo más alta posible. Y noten que la empresa obtiene determinado margen neto. ¿Qué va a influir o qué va a hacer que mi rentabilidad sobre los activos se incremente, se mantenga o disminuya? Lo eficiente que estoy siendo con el manejo de los activos. Vean que yo, teniendo un margen neto de 7,1%, obtuve un ROA de 22,3%, y obteniendo un margen neto de 7,9%, mi ROA era del 15,3%. Fíjense que siempre en este ejercicio, ¿no? Siempre mi margen neto fue incrementando, pero mi ROA fue disminuyendo. Lo lógico sería, oiga, pues mi margen neto está incrementando, mi ROA también. Sí, pero es que cada vez era menos eficiente con la administración de los activos. Entonces, claro, aquí, si yo me quedo solo en el ROA, estoy viendo, listo, empecé en 22, llegué a 15, hará falta compararlo contra otras cifras, pero así en un principio fue disminuyendo. Pero al desagregarlo me doy cuenta por qué fue disminuyendo. La empresa de hecho fue mejorando su margen neto, pero la rotación de activos fue disminuyendo. Ya ahorita hacemos esa verificación. ¿Qué dice del ROE? Que si yo tomo esa rentabilidad sobre activos y la multiplico por algo que se conoce como el apalancamiento o multiplicador de capital, debe ser igual a la rentabilidad sobre el patrimonio. Vamos a empezar por calcularlo y ya revisamos. Entonces, y tenemos activos sobre patrimonio. Total activos sobre total patrimonio. Entonces, ¿qué podemos decir de ese multiplicador de capital o apalancamiento? Depende de mi estructura de capital, se espera que también se genere cierta rentabilidad, que también aporte, que mi estructura de capital, en vez de destruir, genere. Entonces
Entonces, claro, si yo multiplico este ROA del 22,3 por 2,4, debe dar 53. Pero una vez más, vean que cada vez iba disminuyendo. Entonces, claro, fíjense, empecé en 22, bajé a 15, pero aquí el ROE empezó en 54 casi y bajó, mejor dicho, más de la mitad, ¿no? Por cuenta de mi estructura de capital. Vamos a hacer la verificación, ¿no?, de si se cumple o no se cumple. Aclaro, si no se cumple, algo hice mal. Siempre se cumple. Margen neto por rotación de activos. Vamos a ver. Ahí está. Igual. Y si yo tomo este mismo que calculé, pues por el apalancamiento, ahí tenemos exactamente lo mismo. Entonces, ojo que no se trata de voy a calcular el ROE, voy a calcular el ROA de otra manera, sino voy a desagregarlos y a entender qué es lo que está haciendo que se incremente, que se disminuya, en dónde tengo problemas. Inicialmente, y una vez más aclaro, habría falta haría falta otros análisis, pero por lo pronto con lo que tenemos, estoy teniendo problemas con el manejo de los activos y con las decisiones de financiamiento. Entonces, del análisis Dupont, y pongámoslo en verdecito, pues voy a dejar esto acá, voy a ir guardando esto, perdón, y esto lo voy a guardar como plantilla para proyecto, porque ya con este, mejor dicho, ya está completo lo que necesitan para montar su proyecto. Entonces, ojo muchachos, que la idea no es solo que lo calculen, porque de hecho todo queda formulado, ya no tienen que hacer ningún cálculo, sino que lo interpreten. Y aquí sí, pues van a tener que analizar estos resultados que vamos a tener por acá, ¿vale? Ese es el análisis Dupont. Aquí lo hice, por aquí está. Entonces, concluyendo lo del análisis Dupont, está teniendo en consideración la eficiencia en las operaciones, medida con ese margen de utilidad o margen neto, la eficiencia en el uso de los activos mediante la rotación de activos y el apalancamiento financiero de ese multiplicador de capital. ¿Qué tanto me multiplica mi estructura de capital? ¿Qué decisiones impactan pues esa rentabilidad sobre el patrimonio? Y sí o sí, cuando tenemos accionistas, inversionistas, pues va a ser algo a lo que le van a prestar muchísima atención. Ya vimos que la rentabilidad de los activos, entonces todas las decisiones que tomemos, que involucren ingresos y costos, va a afectar el ROA y por ende el ROE. Claro, voy a procurar mejorar mis ingresos, disminuir mis costos, pero nunca comprometiendo la calidad del proyecto, siempre de manera ética, siempre pagando lo justo, bueno, todo dentro de la ley. La administración del capital de trabajo neto operativo y activos permanentes. Cuando veíamos lo que tiene que ver con capital de trabajo neto operativo, pues llegábamos a la conclusión, o bueno, yo les contaba, hay empresas principalmente micro y pequeñas, no solamente, pero principalmente, que llegan a tener problemas porque o desconocen cuál es esa inversión que deben mantener en capital de trabajo neto operativo,
o no lo administran de manera adecuada. Y las inversiones en activo, ¿no? De ahí por eso la importancia de yo identificar qué activos necesito, en qué momento, ¿no? Cuándo los voy a comprar, a qué precio, porque claro, si nos vamos a la fórmula, verme acá, ¿de qué manera puedo yo mejorar esa rentabilidad sobre activos? O aumentando la utilidad neta o disminuyendo los activos totales. Por supuesto no me voy a quedar con cero activos, pero voy a procurar que tenga los activos que realmente necesito. Ahora, por el lado de la estructura de capital, ¿no? Lo que tiene que ver con cuánto tengo de deuda, cuánto tengo de patrimonio, claramente están los intereses, que depende de la deuda, y esa relación pasivo-patrimonio pues va a depender de algo que no es tema de esta clase, eso sí sería de finanzas de largo plazo o gerencia financiera estratégica, lo que tiene que ver con política de dividendos y gobierno corporativo. Esas son las decisiones que afectan la rentabilidad sobre el patrimonio. Del multiplicador de capital o apalancamiento, recuerden que activos igual a pasivo más patrimonio, la ecuación básica contable. Si yo dividiera absolutamente todo sobre el patrimonio, no estoy alterando la ecuación, pero recuerden que ese multiplicador de capital era activos sobre patrimonio. Entonces, yo lo puedo calcular como activos sobre patrimonio o como uno más pasivo sobre patrimonio. Daría exactamente lo mismo. Y si yo tengo entonces que ese ROA lo multiplico por, valga la redundancia, por mi multiplicador de capital, que antes lo tenía expresado como activo sobre patrimonio, lo puedo reexpresar y sigue siendo lo mismo como 1 más pasivo sobre patrimonio, y cuando yo despejo obtengo esta identidad. No voy a calcularlo, pues lo pueden hacer si quieren, nos daría exactamente lo mismo. ¿Qué es lo importante de acá o qué quiero traer acá? Mi rentabilidad sobre el patrimonio va a depender de una rentabilidad que me generan los activos y otra rentabilidad que espero que me genere esa deuda. Ya vamos a profundizar un poquito más, pero cuando yo como empresa adquiero una deuda, evidentemente pago una tasa de interés, tiene un costo, espero que me esté generando una rentabilidad, ¿no? Tiene sentido. Oiga, yo no voy a endeudarme, no sé, a pagar un 20% o lo que fuera para estar generando una ganancia del 10%. Y hasta aquí lo que tiene que ver con la identidad DuPont. Vamos a ampliar un poco más ese análisis de rentabilidad, trayendo algunos conceptos pero modificándolos, y aquí vamos a aclarar. Ustedes van a encontrar en internet, en libros, que de la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio, no siempre es la misma fórmula. A veces está la que habíamos visto por acá, a veces esta que les traigo por acá, y a veces incluso otras. Y ojo, todas están bien. Lo que pasa es que depende para qué la voy a utilizar, depende de cuál es la que utilizo. Entonces en este momento quiero aclararles, para trabajar la identidad DuPont trabajamos estas medidas, pero para el análisis de rentabilidad que vamos a hacer ahora, olviden esas medidas y vamos a traer otras. Y vamos a hallar el ROA como la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos sobre activos. Ya no estoy tomando la utilidad neta. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, aquí voy a hallar, este es otro ROA, ¿no?
Este es la utilidad operacional sobre, que se me hizo, total activos. Eso era lo que teníamos. Fíjense que da distinto, pero ya vamos a ver cómo lo vamos a comparar, cómo lo vamos a utilizar. Y lo arrastro. Y el ROE lo vamos a calcular como la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Una vez más, ya no es la utilidad neta. Entonces, tomo la utilidad antes de impuestos sobre el total del patrimonio. Claro, también me va a dar diferente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Recuerden, esa es una gráfica de lo que sería un estado de situación financiera. Y vamos a entender que por el lado de los activos, esperamos por supuesto que nos generen una rentabilidad que va a estar representada en esa rentabilidad sobre los activos, el patrimonio, el capital que colocamos, pues los socios, los inversionistas, también esperamos que genere una rentabilidad, y esa rentabilidad va a estar medida por la rentabilidad sobre el patrimonio. Ahora, de los pasivos, ¿no? Lo que nosotros debemos, pues esos bancos también van a ganar una rentabilidad, y está medida en qué, en la tasa de interés que nosotros pagamos, es lo que ganan los bancos. Y claro, no todos asumimos el mismo riesgo. No es lo mismo el que presta el dinero, el que está colocando sus recursos, ¿no? Y entonces se espera que los propietarios ganen una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, que los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Representado gráficamente o en fórmulas esos supuestos, necesitamos que se cumpla esto de acá, que esa rentabilidad del patrimonio que acabamos de calcular sea mayor que la rentabilidad de los activos, y a su vez mayor que la tasa de interés. Entonces vamos a traer por aquí el costo de la deuda también. Claro, aquí tenemos el mismo costo de la deuda todos los años. ¿Dónde la tengo? Por acá. Recuerden que ya la teníamos anualizada. ¿Qué se me hizo? Aquí está. La voy a fijar porque siempre es la misma. Ese es mi costo de la deuda. Ojo muchachos, que esto sí no lo voy a formular, esto tienen que analizarlo ustedes. Voy a ver, primero, ¿se cumple que esa rentabilidad sobre el patrimonio es mayor que esa rentabilidad sobre los activos? Puedo ver que en este año sí, que en este también, que en este también, que en este también, que en este también. Y puedo ver que esa rentabilidad sobre los activos es mayor que el costo de la deuda. En este sí, en este sí, en este sí, en este sí, y en este ya no. Fíjense que aquí, cerrando el proyecto, tenemos una rentabilidad sobre activos menor que el costo de la deuda, que no debería pasar. Esa es una bandera roja, una alerta. Pero nos hace falta algo. Ahora vamos a incluir dentro del análisis el costo de capital. Ya hemos hablado de qué es,
que tenemos recursos propios, tenemos deuda, la deuda pues tiene un costo, los recursos también, y ese costo del patrimonio es la tasa mínima requerida de rendimiento para los accionistas. Y vamos a ver, ¿para qué usamos el costo de capital? Aquí traté de traerles, de aterrizarlo a asignaturas dentro del pregrado. Aquí estamos en formulación y evaluación de proyectos. Utilizaríamos ese costo de capital con el flujo de caja libre para evaluar proyectos. En otra asignatura, que los que quieran también la verán conmigo, valoración de empresas, utilizamos el costo de capital también con el flujo de caja libre, pero ahora es para valorar la empresa. Y también se llega a utilizar en algo que, bueno, yo no lo vi acá, en otras universidades sí lo he dado, lo que sería finanzas de largo plazo, y ahí lo utilizaría para calcular el valor económico agregado. Ahora, dependiendo del costo, ya, ojo que los supuestos de antes eran basados en el riesgo, ahora son basados en el costo. Se espera que la rentabilidad del patrimonio sea mayor al costo del patrimonio, que la rentabilidad del activo sea mayor al costo de capital y que la rentabilidad del patrimonio sea superior a la rentabilidad del activo. Entonces, resumiendo, los supuestos basados en riesgo y los supuestos basados en costo, ahí tenemos el resumen de lo que esperamos que se cumpla. Fíjense que esta parte de aquí ya la habíamos analizado, perdón, esta de acá ya la habíamos analizado. ¿Qué me falta? ¿Cuál es esta tasa mínima de rendimiento requerido? El CAPM. Lo voy a traer por acá. O bueno, voy a colocar el costo del patrimonio. Lo fijo, porque todos los años va a ser el mismo. Ojo, hago una aclaración acá. Tanto el costo de la deuda como el costo del patrimonio, estamos diciendo que todos los años va a ser el mismo. Podría llegar a utilizar otro método, o bueno, el mismo CAPM, pero con algunas variaciones, donde yo podría hallar que el costo del patrimonio varía año tras año. Eso ya sería otro tema de finanzas corporativas. Por lo pronto va a ser el mismo todos los años. Y entonces me voy a fijar si esa rentabilidad sobre el patrimonio es mayor, ¿no? Aquí tengo el ROE y el costo de patrimonio. En este caso es mayor todos los años. Y tiene sentido. Si a mí como accionista esos recursos me están costando un 20,6, pues yo espero que me genere una rentabilidad mayor. Y sí se está dando. Hasta ahí vamos bien. Dijimos excepto en el último año con la rentabilidad del activo y el costo de la deuda para este ejercicio. Vamos a ver si esa rentabilidad sobre los activos es mayor al costo de capital. Y entonces voy a traerme el costo de capital completico. Costo de capital. Lo tenemos aquí arriba. Por aquí ya lo teníamos. Dije, por aquí ya lo teníamos. Ahí está, o pues es el mismo que tengo acá. Tengo ese costo de capital y tengo esta rentabilidad sobre los activos. De manera muy general en este momento voy a decir que todos los años se cumplen todos estos supuestos, es decir, haciendo un diagnóstico podríamos decir que el proyecto está bien financieramente, excepto en el último año que llegamos a tener un costo de la deuda superior a la rentabilidad del activo. Es lo único. Pueden haber casos en que en ningún año se cumplan los supuestos, que se incumplan más supuestos, ¿no?
Eso es lo que les digo que quiero que analicen. Los cálculos ya van a quedar acá. Entonces, ¿qué sucede con la identidad DuPont o ese análisis de rentabilidad que estábamos viendo? Fíjense que cuando yo hallo la rentabilidad sobre el patrimonio o el return on common equity, está contemplando justamente la rentabilidad de actividades de operación, la rentabilidad de actividades de financiamiento. Estamos hablando de lo que es el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, que a la final todo eso está medido, lo que tiene que ver con las actividades de operación, justamente con ese margen neto, con esa rotación de activos, y lo que tiene que ver con las actividades de financiamiento, con ese multiplicador de capital. Entonces, ojo que no son las únicas medidas que se usan en finanzas o en una empresa, pero definitivamente son 3 puntos claves, lo que se conoce como inductores de valor, que sí o sí tengo que cuidar. Si yo estoy mejorando mi margen neto, estoy mejorando el valor, si estoy mejorando la rentabilidad de activos o el multiplicador de capital, estoy induciendo valor, y por eso se le conoce como inductores de valor a esos 3. Hasta aquí la bibliografía que utilicé, igual las diapositivas las tienen ustedes. ¿Qué sigue en este momento? Ya con este Excel, que ahí lo guardo, va a quedar como plantilla para proyecto, se los enviaré por correo, o también lo colgaré en el Drive. Empiezan a colocar los datos de su proyecto: capital social, los préstamos, la industria a la que pertenece, ¿no? Para identificar cuál sería esa beta, tasa libre de riesgo, rentabilidad del mercado. Se las voy a dar yo, eso se los confirmo por el correo. Y listo, ya tienen absolutamente todo para que terminen de formular y evaluar su proyecto. Muchas gracias, Dios los bendiga.